Bueno, me alegro. ¿Puedo Eh, cortar el pelo, ingeniero? sí, sí, bueno, se nota, ¿no? Y aparte que, digamos, le dije al peluquero, por las dudas, Bien deje cortito. nomás para otros 3 meses, para otros Yo hice 60 igual, días, exactamente lo mismo. como para que quede para guardar, ¿viste? No sea cosa que después se profundice y volvamos a la fase uno. Un poco más rapado para que dure más tiempo todavía. Y bueno, sí, qué sé yo, hay que, digamos, hay que pasarla como sea, ¿no? Nadie tiene la culpa, hay mucha sensibilidad política, vamos a decir así, con este tema, y yo creo que más que todo hay que tener la sensibilidad de un hecho histórico. Histórico, yo les puedo asegurar que en la historia de la humanidad, esto que están viviendo ustedes es casi equivalente, para decir, sería equivalente o de la magnitud de lo que ha tenido la llegada del hombre a la luna. Esto no va a pasar, digamos, hecho médico, social, de toda naturaleza, no va a quedar en el fondo de un baúl de recuerdos, ¿no? Este va a estar en letras de molde grande, eh, y va a ser mencionado dentro de 500 años, dentro de 200 años, cuando hablen de los 2000, digan, che, ¿qué pasó en el primer siglo en el siglo XXI? Van a decir, mira, en el 2020 el mundo se paralizó por una pandemia. La verdad es que va a ser así. Y eso le quita trascendencia a cualquier otra connotación o análisis que quiera darle algún significado diferente, ¿no? Es un hecho absolutamente fuera de los estándares de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Esto obviamente es una opinión personal, cualquiera puede decir, no, mire, profe, la verdad que es muy común, yo ya lo vi, yo la verdad en 56 años no lo había visto nunca, y creo que la gente que ha vivido en el 2019, hace 100 años, o 2020, una cosa así, que hubo una pandemia de esta naturaleza, eh, digamos, sería extremadamente extraño, ¿no? Que tuviera en memoria al respecto, ¿no? Entonces resulta llamativo, para decir así, o significativo la circunstancia. Acá Claudia se me está riendo por el corte de pelo y les decía yo que me he tomado Buenas un, noches. me he tomado un margen de seguridad. Por la deuda volvamos a fase uno en 30 días y digan, che, mira, la verdad, hay que aguantar otros 2, 3 meses más. Bueno, No sé si vamos a aguantar tanto tiempo así, pero bueno. de todas formas, sí, por ahí hay buenas noticias, cosas que yo vengo escuchando sobre todo en este último día, donde ya hablan de que hay provincias que ya están hablando de volver a clase, ¿no? Río Negro, me parece haber escuchado, y creo que Jujuy, no sé, están ahí dando vuelta con alguna. Yo escuché que en Jujuy abrió el turismo interior, digamos, y Sí, hoy después de 57 días apareció un caso. No sé si hoy o ayer. claro. Sí, eh, pasó eso. Así que imagínense qué complicado que es, ¿no? Tomar esas decisiones. Yo voy a seguir pensando optimista, como dije en marzo, che, en agosto volvemos, ¿no? ¿Te acordás, Claudia, cuando me Sí, acuerdo, he escuchado a José Gaspanello, al primero que lo escuché, dijo, no se hagan problema, en agosto volvemos, y a mí me pareció, ¿cómo este hombre nos va a hablar de... Estábamos en marzo, imagínense que nos digan agosto, me parecía una eternidad, digo, no, no vamos a llegar. Y ahora empiezo a ponerle algunas velitas ahí a que agosto sea. sí, Así, yo creo que el tema es pasar julio, que viene el invierno, que es complicado por la situación del frío, que es, digamos, más crítico para la enfermedad, por la gente se enferma más, hay más neumonía, hay más, la situación es crítica ya en julio, el frío. Bueno, si nosotros pasamos eso y lo podemos llevar adelante
Mientras con no el lo diga un virus. economista, eso de pasar el invierno, yo lo voy a tomar como algo bueno. Así que no, no, es verdad. Vamos a esperar que en agosto, esto también claramente, ¿no? Yo siempre pienso, volvemos en agosto y, y no es que la actividad nuestra va a volver absolutamente normal, sino va a volver con la presencialidad de una manera distinta. Esa es Totalmente, ya. la- la- Como que la normalidad dejó de existir, ya no tenemos eh, más normalidad hasta que salga la vacuna, hasta que tengamos exactamente. vacuna y esto va a pasar un tiempo. O sea que si nos volvemos a ver en agosto o en septiembre, probablemente les diga, chicos, está todo bueno, pero suspendamos los abrazos, los besos, todo lo vamos a suspender hasta nuevo aviso, digamos, ¿no? Siguen en suspensión. ¿Y y la universidad está capacitada por si es que volvemos? Y No, no soy yo el que debería darte esa respuesta. Sí te puedo decir que, para tu suerte, que no es lo mismo abordar este problema desde el punto de vista de una educación universitaria con alumnos de más de 18 años, que abordarla desde un primario, un jardín de infantes o un secundario. Yo no creo que nuestros jardines de infantes sean los de Wuhan, ahí donde los niñitos van y prácticamente los desinfectan al 100% cada vez que entran y salen del jardincito. No lo veo a la Argentina haciendo algo equivalente, ¿no? No creo que tengamos las condiciones para poner No a tenemos todos los nuestros medios para jardines de hacerlo. infantes en esas condiciones, ¿no? Eso me parece que ahí está. Pero vamos a pensar que una institución universitaria como la nuestra, con la cantidad de alumnos que tenemos, la cantidad de docentes, la infraestructura que tenemos, yo entiendo que sí deberíamos ser capaces de poder restablecer esa normalidad, esa nueva normalidad, ¿no? No tengo la autoridad ni estoy inmiscuido en el problema, pero me parece que si no lo podemos hacer nosotros, la universidad, no le pidamos que vuelvan los colegios del secundario, que vuelvan los del primario, que vuelva la maestra de jardín de infantes, no le pidamos a ella si nosotros no podemos. Creo que vamos a ser, entre comillas, tenemos las mejores condiciones, tenemos alumnos mayores, adultos todos, que saben, obviamente se van a respetar y van a poder tener un comportamiento adecuado. De hecho, ya lo tienen. Yo no he visto normalmente situaciones de mal comportamiento en la Universidad Tecnológica, o sea que no debería haberlo ahora. Y creo que tenemos una infraestructura casi adecuada, casi. Cuando dije casi, justamente hay algún detalle, pero no soy yo el que lo tengo que valorar, eso lo valoraron las autoridades. Así que todos tranquilos, el día que se vuelva, pienso que se puede, se va a poder, ¿no? ¿No es así, Claudia? Habrá que Esperemos que ver. sí. No nos adelantemos, veamos cómo va avanzando esto, cómo va mejorando. Esperemos que mejore. Sí, hay que tener, Vamos sí, a tener novedades seguramente a partir de ahora de que se abrieron los comercios y bueno, vamos a ver cómo responde la gente, cómo cumplen con los protocolos. El día de hoy se abrió ya el comercio acá en La Rioja, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, si hay contagios, no hay contagios. Todo eso va a influir, ¿no? Para que sí, sigamos avanzando y que vamos saliendo de a poco o que volvamos hacia atrás como en Córdoba. claro, claro. Hay un detallito, justo estoy leyendo la lista de participantes, estamos en este momento 20 en la sala, nos restamos nosotros dos 18, y yo he contado en la lista oficial 14 alumnos, ¿es así, Claudia? Sí, sí, 14 sí. alumnos inscritos. De lo que descuento que hay 4, por lo menos en este momento, de ustedes que no estarían con las condiciones para el cursado. La pregunta del millón es si ya están inscritos para rendir la semana que viene. Aquellos que tuvieran ese problema. Son más de 4
Héctor, que Son más de 4, que no sí, están pero en condición. Sí, sí, creo que son como 12 o algo así, que no sí, son estarían. bastantes. Son bastantes. Pero lo que me preocupa ahora, y les pregunto si se han inscrito para la semana que viene. Cuéntenme. No, profe. Para rendir la semana que viene no nos inscribimos porque a los 2 días de salir la nota esa de que debíamos rendir el final en la mesa del 1 de junio, salió un comunicado que nos podíamos inscribir a las materias que no podamos cursar por cuestiones de correlatividades. Es decir, no podíamos inscribir al cursado fuera de término, exceptuando la materia que tengamos que rendir. No sé si me explico. No, no te explicas, pero no, No, la verdad, no, no sé no, yo cómo tampoco me entiendo. Es que no, Disculpa, 2 días después mandaron un comunicado diciendo que si mandábamos al mail de Germán, no me acuerdo el apellido, sí, González. nombre nuestro, el legajo, documento y la materia a la que nos quisiéramos inscribir y no podíamos por cuestiones de correlatividad. En mi caso, hidrología y obra hidráulica. sí. Se iba a contemplar o se iba a aceptar por única vez la inscripción por más que hayamos tenido una correlatividad. Entonces no era completamente necesario rendir en este llamado del 1 de junio. ¿Y hasta cuándo les permiten? Porque a nosotros nos enviaron del departamento, ¿sí? Y del listado de gentes, y bueno, hicieron consulta a algunos docentes sobre la gente que está cursando en forma condicional, y del departamento contestaron de que era la oportunidad para rendir y dejar de seguir siendo condicional estas fechas, que casualmente se le estaba dando la oportunidad para poder regularizar la situación. ¿Qué les dijeron a ustedes hasta cuándo los van a esperar? Me parece que es hasta el próximo llamado, pero se lo hizo por cuestiones de la proximidad a la fecha, porque largaron el comunicado y 10 días después ya teníamos que rendir. Sí, en ese sentido te doy la razón, Gustavo, ¿no? Yo Entonces, también lo sí, advertía ese tema, ¿no? claro. A mí cuando me Entonces, preguntan, cuando se dieron cuenta de esto, parece que de los chicos del centro de estudiantes, no sé cómo fue el tema, hubo gente que protestó de alguna manera, dieron esa resolución de que nos podíamos inscribir por única vez al cursado de alguna materia sin rendir obligatoriamente en esta mesa. No sé exactamente si sí o sí es para el próximo llamado que tenemos que rendir o si ya quedaríamos inscriptos. bueno, vamos a consultar, Claudia, en ese caso. Bueno, Ahora voy a pasar al grupo ahí Mariana dice que se inscribió y está inscripto para rendir. Mariana Tevez Yo he se mandado inscribió. Sí, para, pero no te he visto, Mariana, en el... Ah, es para la materia anterior, está bien. Sí, puede ser. Sí, tengo ese Ella listado. también Yo. está. Sí, sí. Sí, bueno, bien, bien. Bien por los que se hayan inscrito, bien para que se pongan en orden. Para los que les está faltando esa condición, les sugeriría que, y me parece correcto lo que decís vos, Gustavo, de que era muy poco tiempo de aviso para rendir, pero que lo pongan en carpeta urgente, por lo menos para el primer llamado de julio. Vamos a pensar que este llamado tuviera éxito, entonces nosotros seguramente vamos a estar tomando la materia. Seguramente todas las materias van a seguir tomando. Profe, entonces, ¿no definieron si va a haber clase la semana que viene? Mira, yo por lo pronto, el martes que viene, tengo un examen maratónico de estabilidad de los electromecánicos, 3 alumnos. Yo por lo pronto he pedido que el examen empiece a las 5 de la tarde, del martes que viene, ¿no? Con lo cual, si a las 5 de la tarde podríamos tranquilamente, entre comillas, llegar, vamos a pensar, yo he pensado que podríamos estar llegando entre las 9 y 10 de la noche terminar, ¿no?
Esto uno no lo sabe nunca porque pueden rendir el práctico y a las 7 de la tarde está todo terminado, se cerró el acta, ¿me entienden? No sé cuántos se van a presentar de los 3, ni qué performance van a tener. Podría ser que llegáramos. Si yo llego a las 9 de la noche y no estoy absolutamente destruido, puedo dar la clase. La otro tema es que si ustedes están estudiando, no sería una clase tan productiva. Eso también lo vamos a preguntar, ¿cierto, Claudia? No sé si vos has preguntado algo. Sí, yo justo el martes también tengo examen de la mesa de sanitario, que podríamos decir, bueno, doy la clase el martes hoy y la das la clase el lunes, hacemos un cambio, pero justo el martes tengo examen de la mesa de sanitario, y también no sé ese examen si se puede extender, cuánto tiempo puede extender. ¿Y el lunes en qué horario tenés clase? El lunes Sí. yo tengo clases desde las 5:30 hasta 5:30 entro en sanitaria hasta las 7:15 y a las 7:15 arranco con los chicos. Bien, o sea que podríamos llegar eventualmente a hacer algún trueque, eventualmente. Claro, pero tengo confirmada la alumna de sanitaria que yo le tengo que tomar la parte práctica el martes. Y ¿sabes qué? También, Héctor, tenemos que ver qué aula nos dan, a qué hora, cómo es el horario, porque tienen que acomodar las aulas virtuales, o sea que tampoco no es tan flexible. Va a ser que vamos a tener que recibir el horario que ellos nos pongan, porque van a acomodar las aulas con los tribunales, o sea... Eventualmente una posibilidad que uno pudiera dar clases que generara alguna aula tipo Google Meet o algo equivalente, algún aula de ese tipo, donde ustedes se conectaran por otro sistema, no por el de las aulas virtuales de la UTN, que van a estar ocupadas, seguramente. Porque ellos tienen que asegurar las aulas que funcionen sin corte. ¿Qué dijo Mauricio? Que de última lo que podía hacer es lo que dijo el otro día usted, profe, que podía grabar la clase y nosotros, el que necesita estudiar, aprovecha el tiempo para estudiar y después la ve, y el que no también la puede ver después, y usted no se complica tanto con los horarios de última. Sí, esta clase se está grabando, por las dudas, se está grabando esta clase, ¿no? Bueno, todas son dudas, ya lo vamos a tratar de resolver. Lo de la clase grabada tampoco es mala alternativa, ¿no? Hay que tener paciencia. Bueno, ya saldremos adelante con este tema. Vamos entonces a los temas, en definitiva, del día, ¿no? Nosotros vamos a empezar ahora. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces nosotros hemos visto ya el tránsito de un hidrograma por un embalse, ¿no? En la clase pasada, y ahora vamos a ver exactamente lo mismo, pero respecto al tránsito del hidrograma por un cauce de un río, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de los hidrogramas, no? El tema de los hidrogramas es que cuando una creciente o avenida empieza a circular por un cauce, en algún momento ese cauce aumenta el caudal, se genera si nosotros lo estamos registrando en una estación, podemos generar ese hidrograma donde hay un ascenso del nivel del agua y por supuesto el aumento del volumen por unidad de tiempo, y en la medida que ese caudal que se genera en la cuenca se empieza a trasladar aguas abajo, empieza un efecto de atenuación y de traslación del caudal de punta. ¿Y esto por qué se produce esto? Porque hay una laminación. ¿Por qué hay una laminación? Porque en realidad parte de ese caudal que se traslada también se almacena entre un trayecto, entre una sección y otra del mismo río, ¿no? Vamos a pensarlo esto, yo voy a avanzar una transparencia y después vuelvo. Si yo tuviera una canaleta, vean acá, vamos a poner, a ver, opción.
Si yo tuviera acá una canaleta, vean que si yo descargara acá un balde de agua en la canaleta, en el primer instante, en la primera sección, tendría un importante caudal. Pero en la medida que se va desplazando el agua, ese caudal se va atenuando. Esto es casi, diría, de la casa, ¿no? Quien no ha limpiado el patio de su casa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que en la medida que se desplaza ese caudal, va produciéndose un descenso del caudal pico y se reparte en mayor tiempo el mismo volumen, porque este volumen que está acá abajo de esta área es exactamente el mismo que está bajo esta área y es exactamente el mismo que este. Nada más que acá está extendido en el tiempo y por lo tanto el caudal pico baja. Si nosotros vemos que ese proceso de laminación que hace que el caudal tienda a disminuir en la medida que se produce la traslación, vamos a ver que en realidad esto responde a la ecuación de conservación de masa. Es decir, que la variación del almacenamiento en el tiempo es igual a la entrada menos la salida entre dos secciones, ¿no? Entonces, si yo tengo dos secciones de un mismo río y yo tengo el caudal que está entrando, y la gran incógnita va a ser cuánto va a salir por la otra sección aguas abajo. Y un poco de eso trata el proceso de almacenamiento del caudal de un río. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo fuera un observador que está acá al costado del río y tengo una sección A y una sección B. En el momento que está creciendo en la sección A, claramente el caudal que está entrando acá en A es más alto que el que está saliendo. ¿Por qué? Porque en B no se ha enterado que en A viene entrando un mayor caudal. Por supuesto, este mayor caudal eventualmente se atenúa, o podríamos pensar, se interpola entre las secciones A y B. Por lo tanto, hay un volumen de agua acá entre las secciones que ese volumen de agua es el almacenamiento entre las secciones. O sea, es agua que yo tengo ahí, que no la registro, pero que está almacenada en ese trayecto, ¿no? En una palabra, la veo en A, pero no la estoy viendo en B. Y por otro lado, tengo lo que pasa normalmente en el río, que es el prisma de almacenamiento cuando el caudal en A y en B son iguales. Es decir, que el proceso está estabilizado. Cuando dice estamos iguales, hay que acordarse que entre A y B siempre se está produciendo una pequeña atenuación, ¿no? La atenuación es lógica porque acá hay fenómenos de evaporación, infiltración. O sea, si no hay recuperación de agua, hay un descenso entre aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Obviamente también hay que pensar que puede estar entrando agua en el trayecto. Entre A y B puede estar entrando agua, y si está entrando agua al cauce, podría esta cuña también estar alterada, ¿no? Nosotros vamos a pensar, por lo pronto, que el fenómeno dinámico es sin entrada de agua por el cauce lateral. Y esto es muy interesante porque estuve durante la tarde trabajando con algunas estaciones hidrológicas del río Uruguay, que está entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y la República Oriental del Uruguay y el sur de Brasil. Estuve trabajando con algunas estaciones justamente para mostrarles este fenómeno. Y vamos a ver algunas cosas del río Uruguay, ¿no? Y trabajando con este río Uruguay, logré establecer dos estaciones donde yo podía medir este caudal de entrada y este caudal de salida entre dos estaciones. Pero ¿cuál era mi problema? Mi problema es que en ese río, al estar tan distantes las estaciones, muchas veces 300, 500 kilómetros, las estaciones de control, le daban oportunidad de que el río sufriera grandes aportes laterales. Y eso hay que deducirlo si uno quiere analizarlo
al fenómeno de traslación, ¿no? Y entonces ahí tuve algunos inconvenientes y ya se los voy a mostrar, ¿no? Qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, mientras está el caudal ingresando superior al caudal que está saliendo, siempre la cuña es de tipo positiva. En algún momento, este caudal ingresante se hace igual al caudal saliente y por lo tanto se produce un equilibrio de la cuña. Y finalmente, cuando empieza a producirse el descenso del hidrograma de entrada, I es menor que el caudal de salida, y véanlo al observador cómo ve que acá baja el nivel y el caudal en la sección A, y se mantiene todavía en la B porque esta cuña se está desplazando. En una palabra, si yo viera el hidrograma caudal-tiempo, yo vería un hidrograma de entrada I que pertenece a la sección A y un hidrograma de salida O que pertenece a la sección B, a cualquiera de estos estados, ¿no? Y vería que se produce un desplazamiento del pico, o sea que hay un tiempo entre que el pico pasa por A y el pico pasa por B, y ese sí lo pude ver bien en los ejemplos que tengo ahí hechos en el río Uruguay y en el río Corrientes, también estuve trabajando en 2 ríos, y además se produce una atenuación que es lógica. ¿Por qué? Porque se redistribuye el caudal que está en fase de cuña acá, en fase de cuña. Ahora, ¿qué pasa con los almacenamientos? Los almacenamientos, vean claramente, porque almacenamiento, acuérdense, nos vamos a volver acá. Almacenamiento es variación de almacenamiento en el tiempo I menos O. O sea que hay una función de almacenamiento S de T. S de T, obviamente, es la función cuánto volumen de agua queda retenido entre A y B. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que esa función almacenamiento va a llegar a un momento máximo donde su derivada, entre comillas, es 0, y en ese momento que la derivada es 0, lógicamente el caudal entrante es igual al caudal saliente, ¿no? Cuando la derivada es 0, estoy en el máximo de la capacidad de almacenamiento. Miren, ahí está clarísimo el gráfico, ¿no? Estoy en presencia. La derivada 0 significa que I es igual a O. Estoy en este punto. Ahora, ¿dónde está la diferencia con lo que vimos la clase pasada? La clase pasada que vimos que el hidrograma en descenso se producía su máximo acá justo en la rama descendente. En este caso ya no te puedo asegurar que ese rama descendente va a estar el pico en ese punto. ¿Y esto por qué? Porque la función de almacenamiento no es una función única, o sea, donde el caudal y el almacenamiento respondan a una función única de relación. Para este caudal de descarga hay tanto de almacenamiento como sí lo habíamos visto en el caso del dique, en un caso de una presa de embalse. El tema es que van a ver que para un almacenamiento resulta que hay una curva de ascenso del caudal y hay una curva de descenso del caudal. En una palabra, para el mismo almacenamiento tengo 2 caudales que la satisfacen. Y esto genera cierta duda al alumno. Yo voy a tratar de dibujar acá el fenómeno. Vamos a ver si soy capaz de dibujarlo. ¿Sí? Si ustedes ven que no soy capaz, bueno, ya saben, no se enojen. Es porque hice mi mejor esfuerzo, pero no alcanzó. Vamos a ver si soy capaz de manejarlo a esto. A ver. Bueno. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es más o menos así. Vamos a tratar de encontrar un lugarcito para dibujar, ¿no? El tema es así. Resulta que, a ver. Resulta que el río tiene una sección de esta naturaleza. Vamos a pensar que el tirante normal del río está ahí, ¿no? ¿Y qué pasa en la fase de ascenso? Miren, cuando el río asciende,
el río eleva su nivel, resulta que eleva más por el centro y se produce un derrame del agua hacia las orillas, hacia lo que se llama la llanura de inundación. Este desplazamiento lateral del agua, acuérdense que el agua está perpendicular a esta sección, está circulando, pero en fase de ascenso se levanta más por el centro y va inundando los laterales. En una palabra, hay un caudal, pero hay una parte del almacenamiento que se va trasladando para inundar las orillas. Eso es fase de ascenso. Ahora, cuando yo voy a fase de equilibrio, y vamos a verlo, ¿qué le pasa? Cuando llegue al equilibrio vamos a pensar, bueno, hice algo mal acá, pero no se preocupen porque estoy manejando, aprendiendo a ir con mi lápiz, ¿no? Así que, a ver si lo podemos dibujar, ¿no? Ahí estamos de nuevo. Cuando se produce la igualdad, en realidad vamos a pensar que está inundado toda la planicie de inundación, ¿no? Ha subido el río, el nivel, y ha inundado completo. Estamos en ese estado, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasaría? En el último estado pasaría algo distinto, ¿no? En el último estado, ¿qué va a producirse? Se va a producir una fase de descenso por el centro, y vamos a tener aporte lateral de la planicie de inundación hacia el centro. Esa planicie de inundación hacia el centro de agua, vean que acá hay una pendiente de agua, acá hay una pendiente de agua, ¿no? ¿Ah? Bueno, la verdad que dibujar acá está complicado todavía, ¿no? Todos se deben estar pensando cuánto ha practicado el profe para que no les salga. En fase de descenso les tenía que pasar una cosa así. En una palabra, los laterales... Héctor no se está... Ah, se fue de la pantalla. de compartir. Esperen. Y lo peor no es que se haya ido de compartir, lo peor que se ha ido del mecanismo de presentación. Esperen, ya lo volvemos, ¿no? A ver. A ver si ahora quiere compartir. Volvemos a intentarlo, ¿no? Bueno. Yo estoy dibujando la última parte porque la otra convenientemente se me perdió. El primer grafiquito. El primer grafiquito era... El primer grafiquito... Tengo que acostumbrarme, ¿no? Esto alguna vez voy a aprender, ¿no? El primer grafiquito era... Lo que pasa es que al tocar lugares donde no puedo, me castiga el software, ¿no? En el primer grafiquito que yo había mostrado que la oleada de ascenso se producía con el caudal aumentando e inundando la planicie de inundación, ¿no? Acá voy a salir. Ahora se ha ido de nuevo, no se preocupen, ya vuelve, todo vuelve, no hay problema. Y ahora lo voy a compartir con pantalla para que no se vaya más. Bueno, entonces ahí tenemos la oleada de ascenso de la... Y no hay caso, se vuelve nomás.
No hay caso, está. Ahora volvió a la pantalla, ¿cierto? Sí, pero Bueno. Y no hay caso, no lo quiere dibujar a la oleada de ascenso, ¿no? Tiene que ver con este no lo quiere dibujar. Creo que el mouse anda mejor todavía, ¿no? Se ve que mi mano es para mouse, no para tablet. Bueno, ¿qué era lo que les quería graficar? Básicamente, que cuando tenemos oleada de ascenso, caudal en ascenso, vean que hay un determinado almacenamiento en la cuña. Ese almacenamiento tiene que ver con que el agua está invadiendo las laterales del río. Y fíjense que cuando la oleada es en descenso, eventualmente, ¿qué se produce? Se produce un reflujo de los laterales al centro, ¿no? Y es otro el almacenamiento para la oleada de descenso. Por lo tanto, la curva de ascenso no es igual a la curva de descenso, porque claramente este volumen no es lo mismo que este volumen, pensando que estamos en el mismo caudal, o que estemos, o para el mismo almacenamiento, no tiene la misma respuesta de caudal. Cualquiera de las dos vale, ¿no? Entonces, básicamente el problema tiene que ver con que en el río se produce este fenómeno de distracción de los volúmenes hacia las márgenes de inundación cuando se produce esta oleada de traslación de ascenso y descenso, ¿no? Y esto se refleja en esta curva. Esa curva para el dique era una curva única. Este es mío. ¿Alguien tiene algún problemita ahí de micrófono? Yo le voy a ayudar ahí a que lo resuelva. Entonces, cuando nosotros tenemos en el embalse, ¿qué habíamos visto? Que la relación caudal de descarga, almacenamiento era una relación única. En esta estamos viendo que la relación caudal de descarga, almacenamiento es diferente. Y eso marca que lo hayan tenido que trabajar el método de cálculo. El método que permite calcularlo se denomina Muskingum. Muskingum en realidad no es un nombre de una persona, es el nombre del río, es un río de Estados Unidos, creo que de la cuenca del Mississippi, donde en el año 1930 se usó este método, se desarrolló para calcular el tránsito de una avenida de una cuenca muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vieron para hacer este cálculo, ¿no? Se dieron cuenta que el almacenamiento tenía que ser proporcional a dos parámetros. A un parámetro de traslación K, de tiempo, y a un parámetro que tiene que ver con el valor de la cuña, X, o la proporción de la cuña, ¿no? Si nosotros I es la entrada y O es la salida, ya van a ver cómo lo vamos a hacer esas cuentitas, no son tan difíciles. Miren lo primero que plantearon. Dijeron, acá está entrando agua, acá está saliendo, ¿no? El I y el O. Dijeron, ¿cuál es el volumen del prisma base? El volumen es K por O. ¿Por qué hacen ese volumen K por O? K es una unidad de tiempo, O es un caudal. Entonces, como volumen es caudal por tiempo, o caudal es volumen sobre tiempo, yo puedo decir que el volumen, cuando no hay hidrograma de ascenso, o sea, no hay una variación violenta del caudal que está transitando en el río, es directamente proporcional al tiempo que tarda el agua en pasar de acá a acá. El volumen de la cuña va a tener que ver con el volumen de esto. ¿Me entienden? Y entonces yo podría perfectamente a ese parámetro definirlo a partir de un parámetro
K de tiempo de traslación y un parámetro X que tiene que ver con la proporción de este triángulo, que no necesariamente es un triángulo, ¿no? Entonces, si fuera, vamos a decir ahí, si X fuera 0,5, acá habría un triángulo perfecto. Pero si X vale 0,4, y bueno, va a ser una deformación de la cuña. Si vale 0,3 va a ser más deformado, 0,2, 0,1 va a ser cada vez menor el tamaño de la cuña, porque este X claramente proporciona la magnitud de la cuña. I menos O, ¿por qué? Porque I menos O, si acá está entrando y este está saliendo, estamos hablando de la altura de este triángulo. Y esta base, en realidad, era K por O, ¿se acuerdan? O K por el caudal. K por el caudal es la base, la altura tendrá que ver con el volumen, tendrá que ver, como K era tiempo, y el otro tenía que ver con caudal, yo digo, bueno, la proporción del caudal entre que lo que entra menos lo que sale, que tiene que ver con esta magnitud, una proporción de esto va a ser el volumen de la cuña. Ahora, cuando yo sumo estos dos miembros, sumando miembro a miembro, tengo el volumen total del sistema, ¿no? S de prisma, S de cuña, y es simplemente la suma de esto, ¿no? Sacando factor común K. Nada complicado. Ahora, ¿cuál es el proceso? Dijeron, vamos a analizar el valor del tránsito de la avenida como una función de traslación, que tiene que ver K era tiempo, y una función de atenuación que tiene que ver con X, y X es la proporción de la cuña. Yo me vuelvo brevemente para hacer mención que cuando uno no tiene valores conocidos de X, de la cuña, sugieren los autores usar entre 0,2 y 0,3 de valor de cuña, ¿no? Valores, para decir, que se asimilen a la mayor parte de los ríos. Si a mí me preguntan cómo he trabajado algunos valores de X, bueno, en algunos casos este valor de atenuación es muy fuerte. En el caso de los ríos de montaña pueden haber atenuaciones fuertes, y en algunos casos solamente hay efectos traslativos, ¿no? Ahora, lo que no hay es una cuña invertida, ¿no? No hay una cuña que haga esto. O sea, no hay cuñas mayores con X igual a 0, mayores a 0,5, ¿no? O sea, la cuña más, la primera cuña es la cuña del triángulo, para decir así. Ahora, si X vale 0, se produce una máxima laminación, o sea que cuando digo X igual a 0, se produce, miren, una máxima atenuación. O sea que el volumen acá de lo que transita, sí, significa que no hay almacenamiento de agua, entonces entre la sección A y la sección, esta es la sección A y esta es la sección B, se produce hay una gran diferencia de caudal. Esto es muy normal en ríos de montaña. ¿Por qué? Porque el agua se traslada como una pared en los ríos de montaña. Cuando digo una pared, es porque, si me ven mi mano, el agua avanza y se traslada sin mostrar este proceso de cuña. En cambio, cuando la cuña tiende a subir al triángulo, a 0,5, se almacena mucha agua en la cuña y solamente hay un efecto traslativo cinemático, digamos. O sea, los picos van desde acá hasta acá, el tiempo que tarda el agua de pasar de uno a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, acá dice, cuando X vale 0,5 no hay laminación, solamente hay desplazamiento, y en la práctica valores de 0,1 a 0,3 son valores muy tomados. Yo desde ya les digo, río de montaña 0,1, 0,05, realmente almacenan muy poco. Ríos de llanura 0,3, 0,2, 0,3 serían mucho más adecuados a los ríos de llanura, ¿no? Si no saben, y bueno, habrá que poner un valor tentativo. Hay algunas maneras de chequear esto, ¿no? Ahora, cuando uno empieza a hacer las cuentas, ¿qué tendría que hacer?
aplicar la ecuación de continuidad, ¿no? La misma que hemos aplicado para el método de la piscina nivelada. Lo que entra, el promedio de lo que entra menos el promedio de lo que sale, es igual a la variación del almacenamiento al promedio del almacenamiento, ¿no? Entonces, porque en definitiva eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ir reemplazando S1, S2, hacemos las cuentas respectivas, ¿no? Porque unos dependen del caudal de salida en el estado 1 y otros dependen del caudal de salida en el tiempo 2, ¿no? En el estado 2, ¿no? Entonces, hacemos la cuenta S2 menos S1, hacemos la cuenta, y luego esta cuenta S2 menos 1 la trasladamos acá y resolvemos toda la ecuación. El problema de resolver toda la ecuación esta es que hay que hacer como 10 pasos algebraicos para llegar a esta expresión donde el caudal de salida está en función del caudal de entrada en el tiempo 1, el caudal de entrada en el tiempo 2 y el caudal de salida O1 en el tiempo 1. Acuérdense que este es el que no conozco. Vamos a pensar que yo podría saber el río en el momento que no empezó el hidrograma y 1 empieza el hidrograma, o 1 no se dio cuenta todavía que estaba. ¿Quiénes son estos coeficientes C0, C1, C2? Bueno, resulta de poner esto acá y resolver todos estos coeficientes, ¿no? Obviamente los coeficientes acá, vean que no son fáciles, ¿no? Aparecen el KLX, el delta T, lógicamente el delta T, porque acuérdense que acá había un ds de T, ¿no? Así que acá va a aparecer un delta T acá, que tengo que trabajarlo yo, obviamente, este delta T se lo puede llevar para acá, hay que empezar realmente hay que manipularlo duramente a esto desde el punto de vista algebraico. Estos coeficientes, en realidad, resuelven todo el sistema y la suma de los mismos vale 1. En una palabra, este C0, C1, C2, me van dando la cuota parte que el caudal de salida tiene que ver con el caudal de salida en el tiempo 2, tiene que ver con el caudal de salida que tenía en el tiempo instante anterior, más una proporción de lo que estaba entrando en el instante 1, más una proporción de lo que estaba entrando en el instante 2. Y ahí tenemos todos los estados que nos pueden pasar. Ahora, claro, cuando yo aplico todo esto, yo tengo que desarrollar de alguna manera este método de cálculo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que yo tengo que saber cuánto vale K y cuánto vale X, ¿no? Ese es el problema más grande, ¿no? Y entonces, como todos los problemas, cuando uno no sabe cómo resolverlos, la bibliografía dice, bueno, estime los valores, ¿no? Estime los valores de K y de X de K, para lo cual tenés que ser bastante bueno. Con esos valores, calcular los C0, C1, C2 para los intervalos, para los valores de K y X, o sea que una vez estos tres coeficientes son funciones de K y de X, vean que acá solamente está K y X, y obviamente el delta T del hidrograma que nosotros tenemos para proponer, o sea, cada cuánto tiempo lo tenemos valorado. Te recomiendan, hay una fracción que el delta T sea por lo menos 1/5 del tiempo al pico. Esto ya lo hemos visto en otros casos, nosotros también. Y bueno, y en la primera ordenada, hacer que O1 sea igual a I1 como una primera manera de ir calculando. Se van calculando las ordenadas siguientes y se chequea este X y este K respondan a un hidrograma conocido que yo ya tengo. O sea, donde yo tengo medida la estación 1 y la estación 2. Entonces van a decir, bueno, me hice todo este lío para algo que yo ya tengo. No es tan así. ¿Por qué no es así? Porque yo lo puedo calcular para un evento. Ahora, cuando lo quiero calcular para otro evento, ya no tengo el hidrograma de salida del otro lugar. Y eventualmente sí puedo tener el hidrograma de entrada. Entonces, una vez que yo lo valoro al río y conozco el K y el X característico del río, esto es característico de la geometría del río,
la distancia, obviamente K al ser un tiempo, tiene que ver con la distancia entre las dos secciones. Entonces, una vez que yo lo conozco, y bueno, la puedo aplicar para otros hidrogramas, ¿no? Y esto funciona bastante bien. Yo voy a dejar de... Esperen. Opción del puntero. Yo voy a dejar de compartir ahora un segundito y voy a ir a lo que estuve haciendo durante la tarde, ¿no? Que estuve trabajando les contaba con los otros ríos, ¿no? Con algunos ríos característicos de la Argentina, ¿no? Entonces yo voy a volver a compartir pantalla. Ahí están viendo el registro de los ríos principales que tiene la Argentina. Están el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay. Son ríos acá que están aforados, en este caso, por la Prefectura Naval Argentina, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver ahí qué dice la prefectura, y lo más interesante que tiene la prefectura es que te publica una página web en este momento que está pasando en los ríos que ellos tienen control. Entonces, miren qué interesante que está el río Uruguay, ¿no? Esto para ver cómo se puede ver este fenómeno que nosotros estamos hablando, sin tener el registro completo. Vean cómo en la parte alta del río Uruguay, esta flechita verde, vean, está en estado en bajante. Y vean que acá, hacia aguas abajo, está en subiente, ¿no? Y luego acá hay una estación que está decreciendo. Hay que tener mucho cuidado acá. Bueno, acá no me da... Hay que manejarla. ¿Por qué? Porque acá estamos cerca de la represa de Salto Grande, ¿no? Y toda la presencia de la represa altera los caudales. ¿Por qué? Porque las represas provocan almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de esto? ¿Saben qué significa? Que en los días anteriores, acá hubo una creciente, esa creciente se está trasladando aguas abajo, acá está en fase de ascenso, toda está en fase de ascenso, ya lo vamos a ver en algunos hidrogramas, y en la parte alta está en fase de descenso, o sea, ya ha pasado el hidrograma, ¿no? Entonces lo vamos a ver un poquito. Vamos a elegir alguna estación acá. Acá vamos a ver, por ejemplo, esto es Monte Casero, pero quiero entrar a la otra. A ver si nos deja entrar a la otra estación. Bueno, ahí tengo una estación, se llama Bonplan, y si yo me vengo acá a un detallado que hay de lo mismo, ¿no? Yo acá estaba en el mapa, pero solo para ver la estación. Si yo me vengo y acá veo que están todas las estaciones, ¿no? Y busco Bonplan, vamos a ir al río por acá. Miren, Paraná, Uruguay. Ahí está Uruguay. Uruguay, a ver si la encontramos. Bonplan, acá la acabo de entrar. Miren, esta estación está creciendo, su dato es del día de hoy, a las 12 del mediodía, lo tomaron al registro, aparentemente 2.44. A ver, vamos a ver acá cómo están marcados los valores del río. Último registro, variación, periodo, y el registro anterior, ¿no? Entonces hay que ver el último registro en la columna amarilla, lo vamos a volver a ver, Bonplan, 2.5, y antes estaba 2.44, ha subido 6 centímetros en las últimas 12 horas. Tengo entendido que esto es de las últimas, o sea, miden cada 12 horas. Y si yo vengo y veo acá, vean que me va a parecer qué es lo que está pasando con Bonplan. Miren la evolución. El 22 de mayo estaba abajo, 1.28, y ahora viene creciendo, viene en fase de ascenso Bonplan. Ahora, claro, yo quiero ver estos 7 días, pero si yo la quiero ver de un año, veo los famosos picos de cada estado de crecida del río, ¿no?
Estos picos son los que nosotros estamos viendo, cómo evolucionan en el tiempo cuando hay una oleada de ascenso y una oleada de descenso. Entonces nos volvemos nosotros a nuestra estación y vamos a buscar una que esté aguas arriba, de Bonpland, y había una acá que está a Paso de los Libres, está acá Paso de los Libres. Entonces nos vamos de nuevo a Paso de los Libres, lo buscamos acá Paso de los Libres, esto está aguas arriba, vean que está en oleada en ascenso, esta Paso de los Libres, ¿no? Y yo lo voy a poner de nuevo un año para verlo un poquito más grande. Vean, ahí está la oleada en ascenso del último día, ¿no? Y vamos a ver del anterior, esperen. Vean acá, la oleada de ascenso en Bonpland está marcando ya, queriendo estabilizarse, ¿no? La de Bonpland. Y en la otra está en una fase de ascenso, ahí la oleada de ascenso, la última que estamos viendo, ¿no? Y hay acá alguna que se ha producido, por ejemplo, en noviembre del 19, ahí se ha producido una oleada de ascenso en este puerto que es Santo Tomé, el puerto de Santo Tomé. Hay una oleada acá de ascenso, por ejemplo, esto se ha producido el 8 de noviembre. Yo me fui a una estación que no estaba, esta era Bonpland estábamos viendo, ¿no? Lo mismo, ha pasado el 12 de noviembre y veamos que en Paso de los Libres ha pasado, en otro momento, pasa el pico de la creciente, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo ver, este tipo de registros de parte, y miren que también tengo la posibilidad de ver acá registros de tabla, ¿no? Todos los registros de tabla, y están acá, dice, páginas de a 100 registros y demás. Tenés 737 registros, ¿no? O sea, tenés 737 días registrados, algo así como 2 años, ¿no? De prefectura registrando la altura de los ríos, y los podés sacar a estos valores. ¿Cuál es el tema? Estaba muy interesante verlo, yo dije, bueno, está bárbaro, yo puedo trabajarlo un poquito con altura, pero el tema es que tengo que convertir las alturas en caudal, y para eso tengo que tener, en una palabra, el patrón de aforo de esa estación. No siempre ese dato de la relación altura-caudal está disponible. Entonces me fui a otra red, me fui a una red, a la otra red disponible, que es la red hidrológica argentina, ¿no? Y la red hidrológica argentina también tiene, miren la cantidad de estaciones que hay. Está sembrada de estaciones la red hidrológica. Ustedes habían usado algo para Tucumán. Y vean que acá aparecen también las estaciones. Esto es lo que yo les decía, trabajar. Acá está el río, acá está la superficie de inundación de la represa de Salto Grande. No es bueno trabajar acá porque esta está controlada por compuerta, ¿no? Entonces yo me voy arriba y ahí puedo encontrar una estación, y de esta estación, por ejemplo, esta es Monte Casero, podría yo buscar los parámetros de la estación y eventualmente bajar esos parámetros de estación, que vamos a ver ahí si es que me quiere bajar alguno, ¿no? Ahora no ha querido bajar, pero por un simple hecho de que esto no le he actualizado. Creo que ahora si la vuelvo a cargar, creo que va a querer bajar, ¿no? Creo. Como siempre, ¿no? Vamos a ver si lo quiere ver. El asunto es que está la información, esto es lo más importante. Hay veces que, como tiene que ver con el internet, de nuevo esta no quiere bajar el dato, se ha puesto rebelde, no quiere trabajar. Acá hay otra, esta es Paso de los Libres. Vamos a ver si Paso de los Libres acepta la descarga. Esto tiene que ver porque yo las he tenido abiertas, estas estaciones, durante toda la tarde, y por eso es que me marca, ahí está. Miren, me salen aforos y alturas. Miren qué alturas de este río Uruguay. Miren desde dónde tenemos registros, desde 1908, ¿no? Tenemos más de 100 años de registro, ¿no? Desde el vamos a pensar que el río Uruguay es un río ampliamente estudiado, ¿no?
Ya tenemos más de 100 años de registro. Aforos tenemos desde el año 84, y entonces uno puede, entre comillas, bajar las alturas y bajar los aforos. Eso yo ya me puse a hacer, a bajar algo de alturas y aforos, y lo estuve trabajando respecto al río, al final. Me vuelvo un poquito y les muestro dónde estuve sacando datos, acá de la base. Estuve trabajando con datos del río Uruguay, y en particular me puse a bajar datos del río Corrientes. El río Corrientes está por acá, a la altura del Corrientes. Acá. Estuve trabajando con esta estación, que se llama Los Laureles, río Corrientes, y con esta estación que se llama Paso Lucero. Entonces yo me puse a bajar, y por eso quería que vean. Y ahí tengo yo mis hidrogramas. Me van a preguntar de qué época. Esto es de los primeros 7 meses del año 2010. Están claramente marcados los picos, y vean los efectos traslativos, ¿no?, de los picos. Vean el famoso K. Hay un delay ahí entre el pico de una y el pico de la otra, ¿no? Una es Los Laureles y la otra es Paso Lucero. ¿Cuál es el problema? Y ustedes me dirán, bueno, profe, ya que lo tenía listo a los picos, ya está, había que hacer las cuentas. Bueno, todo en esto de pasar del ejemplo al dato real tiene una característica. El tema es que la estación aguas abajo es la azul y la aguas arriba es la marrón. Entonces me van a preguntar, ¿y por qué se produce que la de agua? Justamente porque en la de aguas abajo, me vuelvo acá a la cuenca, yo no me puse a trazar a la cuenca del río Corrientes, pero vamos a pensar que la cuenca es una cuenca de esta naturaleza, ¿no? La podría trazar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cuenca para el río acá, en la estación Los Laureles, es mucho más grande, por lo tanto acá está recibiendo muchos aportes laterales. Esos aportes laterales que recibe esta estación de aforo, ¿dónde se reflejan? Se reflejan que cuando yo vengo a analizar el hidrograma, en vez de tener un efecto de atenuación, tengo un efecto de maximización. En realidad, el agua esta que está circulando por la estación aguas arriba sí pasa abajo y es notable la traslación del pico. Lo que pasa es que yo acá tengo un efecto de aporte de agua lateral. Ese efecto de aporte de agua lateral es la diferencia todavía que hay de agua entre el caudal de la estación aguas abajo y la estación aguas arriba. Ese proceso de limpieza de datos implica todavía hacer un trabajo hidrológico más interesante, ¿no? O más elaborado. Pero la parte que más quería destacar es que vean cómo fácilmente se ven los efectos de traslación del pico, ¿no? Me van a preguntar, ¿y cómo estuve trabajando? Y miren, estuve trabajando de dos maneras. Primero, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía datos de altura, ¿no? Los datos de altura son diarios y hay muchas veces que están tomados a distintas horas, ¿no? En este caso está tomando a las 10 de la mañana todos los días, ¿no? Datos de altura. Y también hay datos de aforo, pero los datos de aforo no se toman siempre, son puntuales los aforos que se hacen, o por lo menos los que tenemos los registros en la base esta. No están todos los registros de base de aforo. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, no puedo correlacionar altura con aforo. En el caso de acá sí, porque este dato me dice la altura de la escala y este valor es caudal. Acá, en realidad, acá esta columna es caudal y esta es altura de la escala, ¿no? Y este es caudal que está registrado en la base de datos, ¿no? Esto, si uno lo quiere ver un poquito mejor, lo puede limpiar de esa manera, ¿no? Y se ve un poquito más interesante. Ahora, ¿qué hice yo? A efectos de calibrarla la estación, tomé una serie de registros de un año y los grafiqué, los gráficos de altura caudal de esa serie.
Obviamente, ¿qué hice? La ordené de menor a mayor y correlacioné todos los valores de la serie y encontré una función de interpolación. Esa función de interpolación, ¿qué hice? Ven que está una cuadrática con casi R cuadrado 0,9958. Me llevé a esta otra expresión y la llevé acá. ¿Ven? La misma expresión y la cargué a eso. Entonces, para cada valor de escala le apliqué una función de caudal. Caudal versus altura, ¿no? Entonces, convertí esta serie de altura en una serie de caudales. Y esa es la que yo he graficado acá. Y bueno, ¿qué hice para la otra estación? Bueno, para la otra estación hice exactamente lo mismo, nada más que está en otro archivo, que no lo tengo abierto en este momento, ¿no? Entonces hice exactamente lo mismo, lo junté a paso lucero con los dos, junté los laureles y paso lucero para la misma serie, y los grafiqué conjuntos para poderlos ver, ¿no? Entonces un poco ahí están mostrando cómo en una serie de datos registrados podemos ver el fenómeno nuestro de traslación y atenuación. El de atenuación no lo podemos ver por el problema de estar muy distantes las estaciones. La verdad que no es tan fácil teniendo estaciones tan distantes. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para nuestro Muskingum en un caso que nosotros tuviéramos, ¿no? Nosotros tenemos el caudal de entrada de una estación. ¿Y qué tenemos que poner? Tenemos un hidrograma de entrada, que es este, es el hidrograma azul, y lo que tenemos que proponer es el coeficiente K, que ya hemos dicho, miren, acá está expresado en hora, el tiempo que tarda en ir de una sección a otra, 2,3 horas, el X, 0,15, y el delta T, 1 hora. Obviamente estas distancias, 2,3 horas, imagínense, yo tenía datos cargados cada un día. No es tan fácil hacer traslación de Muskingum con datos cada un día. Yo tendría que tener datos por lo menos cada 1 hora. Me van a preguntar, ¿y entonces qué podría hacer? Y mire, fácil, podría entrar a cualquier base hidrológica de Estados Unidos y voy a bajar los datos hora por hora y en algunos cada 10 minutos de caudal de los ríos. Me resisto a enseñar ingeniería hidráulica con datos de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los registros allá están mucho más sistematizados, automatizados la suba de los mismos, ¿no? Y acá todavía están un poco, los delta T de 1 hora son quizás suficientes para algunos, pero no para nosotros, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que han puesto acá? Han cargado simplemente la fórmula, C1, C2, C3, en función de K, X y delta T. O sea que no hay mayores temas con armar, siempre que yo marque K, marque DX y marque delta T. Vean qué efecto provoca acá. Imagínense que el río fuera otro y el K fuera 6. Miren lo que va a pasar. Vean, presten atención a la curva roja. Yo aumento el K, automáticamente se desplaza a la derecha. Vamos a pensar acá. Acá le aumenté a 3, acá le voy a llevar a 9, para que se note. Vean cómo se produce el desplazamiento de la curva, ¿no? Obviamente, esto yo podría acá cambiar el X, y si cambio el X, ¿qué es lo que me pasa? Vean que el X me provoca yo he cambiado de X de 0,1, 0,15 a 0,3, y me provoca un aumento. Obviamente este está calibrado para este valor, y para este valor creo que estaba en 0,1 ahí, muy parecido a 0,1 el valor del X. Este se calibró para esta estación, pero vean el efecto de atenuación. Si yo le pongo 0, la atenuación es máxima. Si yo le pongo 0,5, esta curva roja debería subir. Miren. ¿Ven cómo subió? O sea que el efecto que provoca el X es que si atenúa o no atenúa, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahí. El efecto K, ¿qué es lo que provoca? Traslación del pico acá.
Cuanto más K, significa que está más distante. Como esto se mide en horas, yo puedo transformar esas horas a segundos, y obviamente si yo tengo un volumen por unidad de tiempo, tengo un caudal, y obviamente el tiempo es el tiempo que tarda en ir el agua, la onda de crecida, de un extremo al otro. Claro, ¿por qué hablo de la onda de crecida? Porque el hecho de que acá está pasando el pico y acá esté pasando el pico, no significa que el agua se ha trasladado de acá a acá. Lo que se ha trasladado es la perturbación. O sea que el valor de K en hora tiene que ver con el traslado en realidad de la perturbación. Algunos se deben acordar cuando yo hablé de perturbación y hablé de tirar una piedra a un lago, ¿no? Entonces, cuando yo tiro una piedra a un lago, eventualmente tengo la posibilidad de ver cómo se amplían las ondas, se desplazan la onda de perturbación en la superficie del lago, y no significa que el agua ha ido del centro, donde ha caído la piedra, hasta la orilla, sino lo que se trasladó es la perturbación o celeridad. Lo mismo pasa en los ríos. La onda esta que se transmite acá de perturbación de la creciente, se transmite, para decir, como una perturbación. En una palabra, presiona de aguas arriba y va empujando hacia aguas abajo, ¿no? Y entonces está ahí el efecto visto desde las cuentas. ¿Qué otras cuentas hay? ¿Qué otras posibilidades tengo? Bueno, hay otra posibilidad de tener otro tipo de cálculo, y es combinar la resolución de la ecuación de Muskingum y el Kunge que hizo. Resolvió C1, C2, C3, y en este caso apareció un coeficiente C4, pero a partir de resolver, de no necesariamente tener que hacer propuestas de K y de X, sino de calcularlas, ¿no? Y esto lo hace a partir, vean que acá aparecen conceptos de celeridad, tirante. En realidad lo que hace Muskingum Kunge, en realidad lo que hace es resolver la ecuación del tirante en función del número de Manning, y van a ver que por ahí aparece el número de Manning, y también aparecen los parámetros de diseño. Acá está el número de Manning, miren, ahí está abajo, no sé si alcanzan a ver, ya lo voy a ampliar, ¿no? N de Manning, la pendiente del fondo de cauce, o sea, en una palabra, Kunge lo que resuelve es la ecuación de continuidad del tirante de agua y del caudal en una sección prismática. ¿Cuál es el problema de Muskingum Kunge? Que en realidad esa resolución cinemática del método, esa resolución de esa ecuación, sería absolutamente factible si el río tuviera una característica trapezial. O sea, que fuera constante la sección a lo largo del canal. Eso no es así vamos a decir, en el 99% de los casos, ¿no? Y entonces hace que esta solución de Kunge se aplique para delta X muy chiquito. Acá está de 1,3 días, pero en realidad con delta X proporcionalmente pequeño, se trata de, entre comillas, que las secciones no sean tan diferentes entre la de aguas arriba y la de aguas abajo, para que la solución de este amortiguamiento por medio de ecuaciones directamente, acá ya no, verán que no hay que tantear, para decir así, y eso lo pueden resolver. Bueno, hay otros métodos también para resolver, inclusive Muskingum. Hay uno de acá que permite linealizar, digamos, los valores de K y de X a través de distintas propuestas para lograr acá la linealización de lo mismo. Pero bueno, todos tienen el mismo problema. El problema es que, en este caso, ¿qué tengo yo? Hidrograma de entrada e hidrograma de salida, ¿no? Al tener estos datos de entrada y de salida, bueno, encontrar X y de K no sería tan difícil si uno los tiene los datos. El tema es que les acabo de mostrar yo, que cuando yo tengo los datos, caso de acá,
si yo quisiera aplicar estas ecuaciones, tendría que decrementarle a este hidrograma el aporte lateral. Y ese decrementar el aporte lateral tendría que hacer mediante un estudio de cuenca, ¿no? Ya tengo que estudiar a la cuenca del río, en este caso el río Corrientes, y tendría que ya trabajar con algún modelo hidrológico un poquito más complejo para poder hacer estas cuentas acá. O sea, sacarle la parte lateral para solamente ver el efecto de traslación. De todas maneras, bueno, el esfuerzo, entre comillas, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Yo estuve trabajando con bastante entusiasmo durante el día de la fecha, y siempre algo se puede hacer y algo se puede aprender. Esto, ¿por qué lo hago extensivo? En este caso a ustedes, porque más de una vez ustedes pueden haberse sentido hasta frustrados, entre comillas, al hacer sus prácticos, ¿no? Mire, la verdad, profe, no me sale, lo hago, pero no llego al resultado. Quédense tranquilos. Desarrollar cuentas para que yo, mediante modelos matemáticos, logre que me representen fenómenos naturales, no es fácil. Cuando digo no es fácil, vamos a pensar, no es sencillo, no es una tarea de poner 2 más 2, o 7 por 6, o una función de aceleración, o velocidad máxima, o de cualquiera de las leyes de la física, donde todo funciona bastante fácil o sencillo. Me van a decir los mecánicos, miran, quédate tranquilo que la función velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo tampoco se cumple, porque hay mucha fricción y ahí pasa esto y pasa aquello. Sí, es verdad. En la física de lo real a la física de lo modelado, siempre hay un delta. Siempre hay un intervalo de incertidumbre. Entonces, cuando ustedes hagan sus prácticos, sientan que, y eso es mi mensaje para la clase de hoy, sientan que el resultado que están entregando a partir de un modelo numérico tiene una magnitud de incertidumbre que ustedes deberían valorar a la hora de expresar esos resultados. Para decir, miren, este resultado tiene este valor, pero tiene un entorno de incertidumbre que está en el orden del 5, el 10, el 20%, de acuerdo a la metodología que yo haya usado y a los valores que yo he usado para validar mi modelo. O sea, si yo tengo excelentes valores, para decir, de curvas de caudal-tiempo y tengo el río Muskingum, para decir así, fantástico, lo resuelvo, me sale todo perfecto, me siento muy tranquilo, lo pruebo, lo valido para varios eventos, y digo, nada, con esto voy a trabajar, este modelo matemático me representa el fenómeno físico que estoy intentando estudiar. Ahora, cuando yo voy y busco y desarrollo mi modelo matemático y veo que hay incertidumbre en la expansión de los resultados, empiezo a manejarme con cierta cautela. Empiezo a pensar, decir, bueno, tengo un modelo matemático, bien, me sirve, pero no es eso, no empiezo a pensar que porque me arrojen números, cuentas exactas, significa que esos resultados son lo que pasa en la naturaleza. Y ese mucho cuidado con ese tipo de traslación. No sentirse tentado de que la cuenta que hace el Excel sea efectivamente la respuesta de la naturaleza al fenómeno que estamos estudiando. Si todos nos vamos de esta clase sabiendo de que hay esa magnitud de incertidumbre, está asociada a la calidad de los puestos de observación, a la calidad del hidrómetro, a la calidad del personal que hace las mediciones y todo eso, voy a empezar a sentirme que estamos dando un paso adelante en el conocimiento. Si nosotros nos vamos con la idea de que, bueno, que solamente cargamos la cuenta en el archivo y que todo funciona bárbaro, no nos estamos formando adecuadamente para ser ingenieros. Siempre pensemos que hay
un proceso de incertidumbre y que los fenómenos naturales tienen alguna característica por ahí de cambio de comportamiento, aún para el mismo río. Y me van a preguntar, y bueno, ¿cuál es el cambio más natural que se produce en los ríos? Miren, el más natural de todos los ríos, sobre todo los de montaña, es lo que se llama el proceso de abulsión. ¿Y qué es eso? En realidad, el cauce del río cambia en el momento que pasa la creciente. O sea, se erosiona. Y lo que es peor, cuando pasa la creciente, la cola de creciente provoca una sedimentación. O sea que es más, encima ni siquiera lo llego a ver cómo ha pasado, cómo ha evolucionado ese cauce en el momento del fenómeno. Y de lo cual hace que yo tenga que tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de valorar esos procesos dinámicos de socavación y de sedimentación en el cauce del río, ¿no? Entonces, más vale ser conservador, saber que tus cuentas tienen un delta de incertidumbre, y cuando yo quiero expresar esas cuentas, las tengo que poner de manifiesto para saber que estoy trabajando con cuentas que tienen algún grado de incertidumbre respecto a la respuesta. Bueno, jóvenes, ¿alguien quiere preguntar algo? Hemos hecho un raíz bastante fuerte del tema, de estos temas que nos estamos viendo en la materia. Es más, antes que me pregunten, les quería reflexionar que respecto a otros años, hemos avanzado este año mucho más rápido, ¿no es así, Claudia, con respecto a los temas? Sí, y se cambiaron varios prácticos, la verdad que se hizo un cambio grande en lo que es hidrología, en lo que vamos dando del año, ¿no? Y yo hago hincapié en esto porque en la cantidad de clases creo que también la cantidad de clases hemos sido más productivos ahora, porque al no haber exámenes de mayo, no haber exámenes de abril, eso nos permite llegar prácticamente a esta cuenta. Nosotros prácticamente estaríamos en condiciones de empezar a ver algo de hidrología agrícola, ¿me entienden? A ver algún temita de hidrología agrícola, y ya estar pensando en pasar a la fase siguiente del año, ¿no? A la parte de obras hidráulicas. Con lo cual tampoco nos sentiríamos tan graves, ¿cierto, Claudia?, de que destinemos el tiempo para rendir la materia, ¿no? Esto también para dejarlos tranquilos, ¿no? Sí. Yo lo que sí me preocupa es que cuando he visto la lista de alumnos que se han inscrito a rendir la materia, he visto pocos de ustedes, con lo cual, entre comillas, también me preocupa más también, ¿no? Como que este turno, es verdad, ha venido muy, muy de sopetón, pero la verdad que tampoco tiene no hay tantos alumnos. Me parece que algo así como 30 alumnos que rinden, ¿cierto, Claudia? Entre todas las materias. Sí, son pocos, no sé el número, pero he visto muy poca gente que Muy pocos se alumnos inscrito. para todas las materias. Así que, Sí. y bueno, nosotros vamos a ver qué hacemos la semana que viene, si hacemos esa inversión o lo destinamos a rendir. Bueno, tenemos el grupo, así que nos podemos contactar fácilmente. Me quedaría solamente preguntar, a ver, Maximiliano Nigro, contame cómo has visto la clase. ¿Te vas a animar a hacer la traslación de la creciente, Maximiliano? Ingeniero, cuando lo veo hacer los gráficos parece una pavada, pero bueno, ya nos pusimos ahí con el práctico y la verdad que bueno, tenemos que ver bien el tema de la función. Está bueno como lo vemos usted, que parece fácil, la verdad que lo hace parecer fácil, pero no es fácil. Hacer todos esos gráficos con las pendientes y demás, medio que se nos está complicando un poco, pero bueno, es cuestión de agarrar la mano y vemos los videos despacio, por eso nos sirven, digamos, la clase, poderla grabar, porque después nosotros la pausamos y vamos viendo a ver cómo va haciendo esos gráficos que son con bastantes, digamos, incógnitas y bueno, pero bueno, despacio parecen temas fáciles, pero son bastante complejos la resolución. Aunque no lo creas, Maximiliano, vos acabas de dar una clave. Le destino mucho tiempo, pero mucho tiempo al desarrollo de todas estas clases y de todas estas cosas que te presento. Tienen muchas horas metidas sobre la máquina haciendo
innumerable cantidad de cuentas, ¿no? Innumerable cantidad de cuentas. Esto para que no se sientan mal. Me parece muy, muy, muy bueno tu observación. No sale tan rápido, no sale tan fácil, pero no te preocupes. Me he quedado, miren, les digo, cosas que estuve viendo este fin de semana. Lamentablemente con esto de la pandemia no tengo otra cosa que hacer. Los sábados yo normalmente salía, me gustaba ir a pasear, irme a Saragasta, irme a escalar, irme a tirar a un dique, no sé, a ahogarme, cualquier cosa. Me encanta hacer cualquier actividad que no sea estar en mi casa el fin de semana. Como ahora no tengo otra cosa que hacer que quedarme acá en casa, es innumerable la cantidad de material que estoy leyendo, viendo videos, todo, y ando tentadísimo de trabajar, de hacerles trabajos, por ejemplo, les digo, nosotros trabajamos mucho con hidrograma triangular, pero ando tentado en trabajar algo con hidrograma de Clark, ¿no? Ando tentado en desarrollar algo. Ustedes se van a salvar, porque ya no le vamos a pedir que hagan nada con Clark, pero este fin de semana estuve viendo mucho Clark, viendo mucho, estudiando, leyendo. Es uno de los métodos que a mí más me parece de los más racionales de todos. Pero tiene una dificultad tremenda, que es famoso, las isócronas de Clark, ¿no? Si yo encuentro la manera de resolver las isócronas de Clark, o con QGIS, o con alguno de los software, bueno, vendrán nuevas cuentas, Maximiliano, vendrán nuevas cuentas, y bueno, ojalá el año que viene vos tengas ganas de hacerla de nuevo la materia, pero no porque la hayas reprobado ahora, sino porque vengan ganas y no estemos en pandemia y digan, yo quiero ver el hidrograma de Clark y yo te lo voy a tener porque estaba viendo, está muy interesante trabajarlo algo. El tema es que todo lo que yo hago, si yo me limito a lo que sale en la literatura, les digo, jóvenes, abandono la materia. Yo abandono. ¿Me entienden? Me resisto a enseñar algo que solamente lo pueda leer en la literatura. Yo consigo esta materia únicamente a partir del trabajo de campo, de desarrollo, a partir de datos, de cuencas reales, de cuentas, de hidrogramas, de datos que se puedan obtener. Entonces, si logro hacer ese tipo de cosas, yo las voy a compartir con ustedes. Y si no, y bueno, seguiremos trabajando dentro de las limitaciones con los materiales que tenemos disponibles, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes, Inge, ¿cómo le va? Sí, María Soledad, decime, contame. Quería consultarle, ¿a dónde se guardan las clases grabadas? Porque intenté ver la clase grabada anterior, suelo hacer un resumen cuando terminamos, un resumen personal, y no la conseguí en YouTube donde la suelen subir. ¿Alguien más sabe dónde las suben a las clases? No, tiene que estar en el sitio este de la DITIC, que es de Sí, YouTube. pero no se encuentro, no sé si habrá que hablar con el chico de informática. ¿Será ingeniero que Se podría Pregúntenle a a Ricardo Moll. Ricardo Molla. Ustedes, Bueno, yo me voy a comunicar entonces para preguntarle si las puede subir porque vi que la clase pasada estaba grabando y esta clase también está Sí, grabada, está grabada. pero no sí. están subidas. Así que quédense tranquilos, lo que se esté grabando, fantástico, bien. Y con respecto, ingeniero, Sí. a la semana que viene, que supuestamente serían los exámenes, ¿usted nos va a informar la manera de si va a grabar la clase o cómo se No, dará por el caso que yo quiero rendir una materia, no por estar condicional, sino porque quiero dar un final, el cual ya me estuve preparando antes que fue esto de la pandemia? Y bueno, pero no quisiera tampoco perder la clase de usted. mire, quédese tranquila. Vamos a asumir, Claudia tiene que preparar todos los exámenes, ¿cierto? De sanitarias y todo. Vamos a tomar una decisión ya nomás. La clase que viene directamente no la damos, la clase del martes y la clase del lunes también, ¿cierto, Claudia? Vos vas a estar ocupada. Es así. Tiene Desconectar apagado el el micrófono. micrófono hoy. Micrófono, Claudia. Perdón.
Sí. Que sí, que no hay problema y que esa clase después nos acomodamos y la damos, así que no va a ser perdida. Siempre se puede recuperar. Más en estas condiciones que uno está en la casa. Creo que es lo más sano así, eventualmente como vos, María Soledad, lo aprovecha. El resto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aproveche la semana para ponerse al día, porque yo estoy seguro que no es tan solo tienen problemas con los prácticos de obras hidráulicas, ¿no? Debe haber problemas con análisis estructural, con todas las materias, ¿cierto? Instalaciones, no sé, con todas. Seguro que debe haber cosas atrasadas. Así que Sí. aprovechen y para decir, y todo lo que puedan recuperar, recupérenlo de tiempo, y seguramente nosotros vamos a seguir acá dando. Ya hemos visto una pequeña luz, ¿no? Esto que me han contado de Jujuy, la verdad que me provoca cierta, para decir, cuando dicen, hay que tomarse este tema con cierta calma, ¿no? Si te subes demasiado las expectativas, también tenés una frustración más alta cuando no se cumple, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no? Y ya seguramente después se resolverán estos problemas que, como les digo, son de naturaleza, vamos a decir, destacada de todo un siglo, ¿no? O sea, cuando se hable del siglo XXI, este año salen letras doradas ahí en el famoso top 10, dirían ahora, ¿no? Y no estamos hablando de Messi, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Así que seguramente va a estar ahí en eso. Así que bueno, los dejo a todos, espero que aprovechen la semana y bueno, y queda Muchas claro gracias. entonces el martes que viene no tomamos la clase, así yo tomo tranquilo mi examen de estabilidad. Es verdad, las aulas tampoco van a estar disponibles, esa es la verdad, ¿cierto, Claudia? Porque tienen que Sí, asegurar el las tema aulas es ese, las aulas. absolutamente disponibles, que no se corten para los que tomen examen. Eso es lo que me han dicho a mí. Aclaro Bueno, que yo voy a... ¿Sí? muchas gracias, profe, entonces. Estamos. Bueno, los dejo entonces, ya estamos en horario, así que si no hay otra pregunta, ¿todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces. Hasta luego. Kevin, ¿todo bien? Sí, profe. Seguramente en estos días la voy a estar molestando a la ingeniera Quintero para hacer unas consultitas. No sé si usted, ingeniera, tendrá algún momentito Bueno, durante la semana. Con los sí, chicos ahí sí, ustedes estamos. manden, me están mandando varios chicos, ya me hicieron consultas sobre el trabajo práctico, Bien. durante el fin de semana, hoy también recibí consultas, así que sí, ustedes saben que me lo mandan por correo y yo les contesto, no tengo Sí, ningún estamos problema. trabados en la última parte, digamos, pero lo queríamos ver si lo sacamos, pero bueno, ya vemos. Sí, sí, no hay problema, Kevin, me manda la consulta y yo les aclaro y cualquier cosa nos comunicamos telefónicamente, si cuesta el entender por escrito, no hay problema. Bueno, gracias, ingeniero. Chao, nos vemos, ingeniero. Bárbaro. Nos estamos viendo entonces la próxima clase, entiendo yo, en 2 semanas, una cosa así, si es que tenemos disponibilidad, porque también va a ser una semana de exámenes, les aclaro, la semana subsiguiente. Pero bueno, nos estaremos viendo, yo calculo, en 14 días, si no hay mayor problema, el día 9 de junio. ¿Estamos? Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero. Bueno, Buenas tengan noches. una linda Hasta semana. luego, Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao.